Hey guys, bienvenidos a un nuevo video. Después del anterior video que hice donde estaba intentando el maquillaje de Momoa, decidí que sea una serie para que pueda intentar como que el maquillaje de diferentes gals. Y el día de hoy voy a estar intentando el maquillaje de Erika, que es una nueva modelo de la Egg Magazine. Así que ella tiene un maquillaje súper distinto a lo que yo hago. En forma, en colores, no usa pestañas inferiores. Así que dije, bueno, vamos a probarlo. Aparentemente es un maquillaje bastante sencillo de hacer. O sea, vi el video anteriormente y lo hacía todo como que súper rápido, todo muy como que muy crafty, muy rápido, usa mucho los dedos y cosas así, que ya saben que a mí no me gusta usar mucho, pero voy a seguir todos los pasos que ella está haciendo. Así que vamos a ver. De hecho, Erika me hace recordar a Ciel de 21. No sé, tiene como que sus ojos tienen un parecido. La forma en la que se hace la forma de los ojos, no sé, tiene un parecido con ella. Qué sé yo, no sé, una versión más joven de Ciel. Se está poniendo lentes de contacto. Y de hecho, no tengo lentes de contacto celestes como los de ella, pero tengo estos que son marrones de un diseño similar, creo. De ahí me parece que he echado cremita tipo primer. Así que voy a usar este primer de aquí, creo, que es uno de Milani, porque tengo la cara como que he estado con acné esta última semana porque me ha ido terrible. O sea, ya tenía todo mi acné controlado y esta última semana he estado comiendo como que súper mal. Todos los días he vivido de torta de chocolate, café y energizantes. De hecho, estoy tomando energizantes. Lo siguiente que estoy usando es base. Voy a usar esta, que es la base que generalmente uso, que es medio naranja. Y la estoy aplicando con los dedos. Ah, Dios. Ya. Ok. Oh, no les voy a mentir, me da mucho asco la sensación de la base en mis dedos. Muchísimo, muchísimo. Pero creo que aplica bien. Supongo que, o sea, si está apurada y necesito hacer algo, pues es práctico. Aunque sinceramente creo que es mucho mejor aplicarlo con una brocha. Y es mucho más higiénico también. De allí tiene polvos que son más oscuros, así que voy a ver si tengo unos polvos más oscuros. Tengo estos polvos de acá, que son bastante más oscuros, así que voy a usarlos con una esponjita también. Son polvos compactos, así que debería poder sellarme todo esto y oscurecerlo un poco. Vamos a ver. Oh, wow, sí funciona. Ok, vamos a ver si logro que esté todo parejo, ¿no? Porque no quiero que se me vea como manchado. Ok, no, creo que lo voy a difuminar con una brocha porque a ella le está quedando... Ella se está echando muchísimo más producto porque el marrón que tiene es como que súper naranja de su color de piel. Y el que yo tengo es más un marrón más oscuro. Así que voy a aplicarlo con brocha para que no quede manchado. Estoy asustada. Ok. Lo intenté. ¿Qué sigue? Oh, ya, lo siguiente que va a hacer es ponerse las tiras en los párpados para tener doble párpado, ¿no? Pero bueno, yo no necesito eso porque ya los tengo, así que solamente voy a seguir difuminando. Listo, lo siguiente que hace es prender... A ver, tiene su rizador de pestañas. Yo no uso rizador de pestañas, la verdad, casi nunca, porque siempre estoy con pestañas postizas. Pero ella las prende y luego se echa máscara de ceja, máscara de pestañas. Entonces me voy a rizar así nomás las pestañas y le voy a echar máscara. Listo, y máscara de pestañas. ¿Se ve que tenga pestañas? Sí, sí, ok. A ver qué sigue. Voy a ir, creo, con esta paleta de Colourpop. Y voy a ir con el blanco que está aquí.
Ok, tengo estas sombras que son más blancas, creo, o no sé, estas que son las mismas que usé con el maquillaje Momoa. Así que voy a ir con este blanco, a lo mejor funciona un poco mejor o es más blanco. No puedo juzgar, solamente puedo repetir lo que ella está haciendo. Lo siguiente que tiene son unas sombras más azules, creo. Voy a usar esta paleta de aquí, que es la de My Little Pony. Y voy a usar este color de acá. Básicamente en todo el párpado movible. Se lo estoy echando con los dedos. Y luego va a ir con un azul, que yo voy a ir creo con este azul oscuro. Y... oh wow, lo echa al medio otra vez. Ok. Es solamente como que en el párpado del medio. Bueno, el párpado que está pues más cerca de la línea de las pestañas. Dale, tiene unas sombras que son... esa es la misma paleta que yo tengo, pero yo tengo la de dorados. Ella tiene una que es en grises. Y la parte gris que es más oscura se está echando en la parte de afuera. No, voy a usar esta de acá, que creo que es el gris más similar. Y solamente lo estoy echando en la parte de afuera, hacia arriba, como para darle la forma del ojo. Pero está como que... como un bloque de color. Voy a ir difuminándolo hacia adentro. Ok. Estoy asustada. Esos son colores que jamás en mi vida usaría. Tipo, jamás. Por eso que nunca uso esta paleta, porque los colores son muy complicados. Oh, ok. Lo siguiente que voy a hacer es ponerse pestañas. Ella no se delinea los ojos para ponerse pestañas, así que solamente se pega las pestañas de frente. Así que voy a pegar dos pestañas, porque las que ella tiene son súper tupidas. Ok, entonces para las pestañas que ella tiene he pegado dos, que son estas de aquí. Que ambas son como que medio tupidas, no son piquitos. Porque las que ella tiene son también como que medio intensitas. Me parece que mientras espera a que se sequen un poco las pestañas que tiene, se está haciendo las cejas. Así que no tengo cejas, no tengo tipo lápiz súper rubias como las de ella, pero tengo ese de acá que es medio marrón. Y luego lo puedo delinear y echar máscara para que quede más claro. Y ella no tiene casi nada de cejas, y de hecho sus cejas son como que bien claritas. Así que voy a pintarlas por dentro con un lápiz más rubio. Y creo que tengo un delineador medio marroncito que puedo usar por fuera. Tengo este rubio, que se ve extremadamente raro. Y luego con el plumón solamente delineo como que todo el largo. Así que yo no tengo uno así, pero a ver, vamos a probar. Que igual, sé que mis cejas se ven extremadamente oscuras en comparación a las cejas rubias que ella tiene, pero también que ella tiene las cejas tipo decoloradas, rasuradas. Encima tiene la piel súper clara, así que tiene un delineador que en su piel sí se va a ver. Y whatever. Me voy a intentar hacer las cejas tipo lo más similares en forma al menos posible, o vamos a ver que funciona. Y ya está. Voy a ir con máscaras más rubias como para poder aclararlas bastante. Voy a echar un poco ahora y otro poco al final para que se vean mucho más claritas. Y ya luego ya se ponen las pestañas. No sé si todo este rato que se estaba haciendo las cejas, que entendería que han sido como 10 minutos, ha estado solamente dejando secar sus pestañas, porque las mías están totalmente secas. Ok. Justo ahora ha salido la descripción de las pestañas que está usando. Y son también Decorative Eyelash una pestaña, y las Dolly Wings son 2 pestañas. O sea, para cada pestaña ella está pegando 3 pestañas. En mi caso estoy pegando 2, que son de AliExpress, que son más tupidas que esas, así que no necesito tantas. Ok. Me puse las pestañas. Sufrí mucho porque no oía a la chica Erika, no se delinea los ojos, así que solamente se las pega encima y luego ya se delinea tipo los extremos. Así que intenté ponérmelo como que los más derecho posible, y está secando. Y luego se está haciendo el contouring de la nariz. Voy a hacerlo con el mismo, porque como acá sí vamos a concentrar el color, entonces menos voy a dejar el mismo tono oscuro. Y también ella se sombrea la parte de los costados.
Y luego tiene... parece que es un delineador líquido o una sombra líquida en blanco, un highlighter blanco, no estoy segura, pero es líquido que se lo deja en la nariz. Yo no tengo nada como eso, la verdad, así que creo que solamente voy a echarme la base que tengo, esta base de aquí, que es una base blanca, y la voy a dejar acá como para que se asiente el color, y luego ya con highlighter. Ella se hace como que esta bolita en la punta y luego el resto, y se lo deja allí. Así que voy a echar también adelante. Y luego voy a echar un poco más extendido. Y voy a dejar que se siente para seguir con el resto. Lo siguiente que hace es delinearse. A ver, está llenando los espacios porque acá quedan un montón de espacios en blanco. Entonces voy a ver con cuál me puedo delinear mejor. Especialmente aquí me ha quedado como un espacio súper grande porque fue súper difícil pegarlo. Luego hace la colita acá. Luego se va a delinear toda la parte de abajo. Así que vamos a hacerlo con un lápiz negro. Y empieza como que justo donde terminan las pestañas. Y hace todo el look. Ok. Creo que más o menos así. Y le pinta todo. Pero creo que lo hace mucho más abajo. Más o menos así. Creo que ahí se ve más o menos cómo es la forma. Creo que es más abajo, pero... Y luego con blanco ellos son lápiz. Yo tenía el Jumbo de NYX, pero ya se rompió la punta, así que voy a usarlo también como una brochita. Y ahí se dibuja toda la parte de acá, de adelante, la bolsita. Ok, es como que donde empieza la curva, o sea, la parte más baja de la curva es donde termina el delineado blanco. Ok, más o menos así. Tiene, a ver, tiene sombras blancas, creo. Sí. Okay. Siento que mis ojos ya no están como que tan blancos como quisiera. Pero no sé si soy yo o es que se sució o qué onda. Pero... bueno. Tiene blush y usa blush naranja. Ok. Voy a usar esto de aquí. Yay. Ok. Ya descominé un poco la nariz porque es lo siguiente que va a hacer. Y luego creo que se va a echar highlighter encima. Entonces para eso voy a usar uno que sea blanco también. Pero voy a usar este de aquí. Va para la punta de la nariz. Y acá. Y lo siguiente que hace es echarse máscara en las pestañas. Así que voy a usar esta de aquí, que es más grandecita que la anterior, para las pestañas de abajo. Y luego voy a retocar mis cejas para que se vean un poco más claritas. Quería hacerlo con esta máscara de aquí, que es como que es un rubio cenizo, así que no sé si voy a arruinar las cejas, pero va a aclararlas de todas maneras un poco más. Así que voy a echárselo un poquito al principio. Listo. Y creo que eso es todo. No sé si tiene labial también. Eso es todo. Ok. Creo que no estoy usando ningún labial, así que voy a usar simplemente un color natural para delinear mis labios y ya está. Listo, entonces ese ha sido el maquillaje. Me voy a planchar el cabello, creo yo, o no sé bien qué es lo que voy a hacer con mi cabello. Y regreso. Ok, entonces ese es el look final. De hecho estaba pensando en laciarme el cabello, pero me gusta mucho cómo está mi cabello natural.
nada, así es como quedó el look. De hecho me encanta cómo ha quedado el maquillaje. Al principio estaba como que medio escéptica porque es la primera vez que me hago un maquillaje así y está como que súper dramático. No, lo único que sí no me gusta mucho que digamos es el estilo de la ropa que tienen. De por sí las Reiwa Gals, que son las Gals de esta época, tienen una forma de vestir bastante aburrida. Es como que bastante normie, por ahí un poquito baddie de Instagram y cosas así, pero es como que súper aburrido. Generalmente ahora solamente adoptan modas que ya están. Pero bueno, quedó como que súper bien, estoy súper feliz con el resultado y espero que les haya gustado este video. Voy a seguir haciendo videos de maquillaje de otras gals, no necesariamente gals tipo actuales, probablemente también intente tipo maquillajes más antiguos de gals de hace 10, 15, 20 años, qué sé yo, tal vez por ahí haga algún look muchísimo más old school. Así que voy a seguir haciendo esto y espero que estén atentos al siguiente video. Pueden seguirme en mis redes sociales, voy a dejarlas por aquí. También voy a dejar como que más detalles y fotos del look en mi blog. Nada, eso es todo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.